Se suma y quiero presentar a la abogada Suki Yar. Ella, además de abogada, es miembro de la Fundación Vida Mujer, quien ha estado trabajando de cerca estos hechos de situación de violencia de las mujeres y se ha sumado a algunos grupos que están solicitando endurecer penas, la eliminación de los acuerdos de penas, porque también se consideran que no es lo más adecuado en medio de estos hechos de violencia. Y presento a la abogada Suki Yar. Suki, buen día, gracias por estar en Mesa de Periodistas. Buenos días, gracias a ustedes siempre por la oportunidad y por tocar estos temas que son de vital importancia y que en el que yo considero que toda la sociedad panameña se tiene que hacer eco y tomar acciones en virtud de poder reducir las cifras que son alarmantes, que son preocupantes y lo más... pienso yo, lo más importante o relevante es que se visibilice el problema, que la problemática no se siga ignorando, que es la realidad de lo que ocurre en nuestro país. Decía Demetrio que de las 8 personas asesinadas en Chiriquí, 3 mujeres. Así es. Son 3 mujeres. Así es. Y eso nos envía un mensaje que aún siempre diré lo mismo, la estructura gubernamental no ha analizado la forma como matan a las mujeres, que de 10 homicidios en una provincia como Chiriquí, 3 sean mujeres que han sido asesinadas con la condición o bajo esa connotación de la característica o el tipo penal de femicidio, nos tiene que llamar a la reflexión. Y yo creo que es ahí donde como Estado estamos fallando. Suki, ¿es endurecer las penas parte de lo que puede tratar de solucionar esta situación tan grave, endurecer penas? Hemos visto un grupo de damas, de sociedad, de asociaciones, de activistas, de abogadas que se agitan en la defensa de la mujer, solicitar modificaciones a las leyes para endurecer penas. Tener penas más altas, encarcelar más a los agresores, ¿realmente es un aporte para tratar de minimizar esto, de solucionarlo? Yo creo que tenemos que ver la problemática y tratar de resolver en función de 2 vías. Uno es en materia preventiva, que siempre diré lo mismo, no estamos trabajando en materia de prevención, eso es una mentira. 2, por supuesto que los aumentos de pena, ¿y por qué lo digo? Que un hombre, en este caso, hablando de la figura de femicidio, mata a una mujer de 40 puñaladas, todas en el pecho, que el otro la meta dentro de un taxi, la prenda y prácticamente, o sea, la asesine, que el otro le dé 3 disparos a una mujer que la tiene en una silla de ruedas hoy en día, y podemos mencionar todas las agresiones. Por supuesto que la hazaña, la forma, en derecho eso se le conoce como el intercriminis, ese camino, el recorrido a cometer el delito, nos tiene que llamar a la reflexión y por supuesto que tiene que haber un aumento de pena. Yo estoy totalmente de acuerdo con las organizaciones que se han presentado en la asamblea el día de ayer y de hecho mi organización ha estado siempre puntualmente exigiendo las modificaciones al Código de Procedimiento Penal, exigiendo los aumentos de pena y descartando o excluyendo los famosos acuerdos de pena en los delitos de femicidio por la gravedad, por el impacto y por todo cómo se da el suceso. Y hay un punto bien importante que a mí siempre me gusta recalcar. La mayoría de las mujeres son asesinadas delante de sus hijos menores de edad. Entonces, por supuesto que para mí el aumento de penas se hace necesario porque es una conducta típica que se repite cada año en nuestro país con más rigor, con más elementos, con más agresividad y con más saña hacia el cuerpo de la mujer. Entonces, no quiero decir que va a ser la panacea, pero sí hay correctivos que tenemos que tomar. Nando Martínez. Sí, yo antes de ver el tema judicial precisamente, que digamos ha ocupado un papel central en el debate, yo quería referirme precisamente a lo que usted ha señalado. No vamos a seguir teniendo una incidencia importante si no tenemos estrategias de prevención. Así es. Cuando hablamos de prevención estamos hablando del hogar, de la escuela, la comunidad y por ahí nos vamos. De la cultura dominante en torno al tema de la mujer, de sus derechos. Y hay otros temas concomitantes en los cuales yo pienso que tenemos falencias. Por ejemplo, la capacidad del Estado de acompañar, al mismo tiempo que prevenir, acompañar cuando hay signos de alarma en determinados, de alarma cuando digo violencia.
no, los crímenes no se cometen de la noche a la mañana. Siempre hay procesos Así acumulativos de posesión, de fuerza, etcétera, que son indicativos de que allí se puede intervenir y prevenir una situación que termine en la fatalidad. Por eso hablo de acompañamiento del Estado, el fortalecimiento de las instituciones que tienen que darle seguimiento entonces a esa persona que es víctima de violencia y quienes le van a dar apoyo. En otros países hay hogares, hay recursos psicológicos, o sea, hay un montón de herramientas para prevenir y resolver estas situaciones de conflicto que podrían terminar en crímenes terribles como los que estamos viendo. ¿Qué nos puede decir usted sobre este tema? Mire, en nuestro país? Yo quiero abordar todo lo que usted ha dicho desde varios ejes. Ojalá no se me escape ninguno. Primero, y siempre voy a tomar el caso de Karen Velázquez porque es uno de los casos más puntuales. Karen Velázquez tenía 3 carpetas, es decir, 3 denuncias de violencia doméstica en contra de su agresor antes que la matara. La 4ª carpeta fue donde lamentablemente Karen pierde la vida. No hubo ese acompañamiento, ese seguimiento por parte de la autoridad competente. Acláreme, Karen Velázquez. Karen Velázquez fue la joven que fue asesinada dentro de un taxi por su pareja en el 2020 en pleno confinamiento. Karen había denunciado ya 3 veces. ¿Qué nos indica este caso? Que no solamente basta con que la mujer denuncie. Sí, la mujer tiene que denunciar y siempre seguiremos ese mismo planteamiento y esa misma línea. Correcto. Pero en el caso de ella denunció y hizo falta exactamente lo que usted acaba de mencionar. El acompañamiento, el seguimiento. Ya había una alerta y alertas graves. Ese mecanismo de protección en función de la víctima. Lastimosamente, hasta cuando la mató, entonces no se idearon o no se activaron todas las alertas. Puedo mencionar otro caso también. Betsaida Barregón también había denunciado a su agresor y lastimosamente su agresor de igual forma la mató. Hay dentro del engranaje jurisdiccional, dentro de las autoridades, ¿por qué? Porque invisibilizan la problemática. Cada vez que una mujer denuncia, no se toman las acciones de rigor con la finalidad de tratar de salvaguardar y proteger la vida de esa mujer. Por eso nosotros en nuestra organización, usted mencionó algo muy importante, nosotros estamos tocando puertas con la finalidad de poder tener, ¿cuántos albergues tiene la República de Panamá a función de proteger a las víctimas? Y esto no lo digo, no tengo nada en contra de las mascotas, no tengo nada en contra de las asociaciones que defienden también a las mascotas, pero la República de Panamá tiene más albergues de mascotas que para mujeres que son violentadas. Entonces, por eso de nuestra fundación nosotros estamos tocando puertas con la finalidad de crear nuestro primer albergue para aquellas mujeres que han sido violentadas, esto con la finalidad de protegerlas y salvaguardarlas, no solamente a ellas, sino también a sus hijos. Pero estamos nosotros como organización civil. ¿Qué está haciendo el Estado panameño? En materia de prevención, siempre voy a preguntar y diré lo mismo. La ley 82, que regula y tipifica la figura del femicidio, le da a cada institución pública, obligaciones y roles a cumplir. ¿Cuáles son las que evidentemente la están cumpliendo? Yo puedo mencionar con una sola mano, si acaso 2 o 3. Así de grave es la problemática. Entonces, no se están activando. Otro punto que yo también siempre traigo a la reflexión, ¿por qué no presupuestamos los brazaletes electrónicos? Tal vez... Proyectos hace rato, ¿no? Tal vez, y hoy nosotros nos vamos a sentar, nos vamos a reunir con una empresa a través de nuestra organización que está dispuesta a colaborar con el Estado panameño para la implementación de los brazaletes. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no estamos ejecutando el presupuesto para los brazaletes? Tal vez los brazaletes le hubiesen salvado la vida a Karen Velázquez. Tal vez los brazaletes hubiesen alertado a Angeli Batista Díaz, que tiene 3 impactos de bala, está en una silla de ruedas porque su agresor le dio persecución. Entonces no estamos trabajando en materia de prevención. Desde las escuelas, les pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen en estos momentos algún programa dirigido a los adolescentes en materia de prevención, enseñanza de cuáles son las señales de las relaciones de violencia? Porque y los 2 casos que hay en la provincia de Chiriquí, dolorosamente, en donde 2 niñas, porque son niñas, embarazadas, las 2 estaban embarazadas y fueron asesinadas, son el ejemplo real y claro de que en la República de Panamá nuestras adolescentes están también sufriendo violencia
contra la mujer. En Colón hubo una chica de 17 años que fue asesinada también por su novio y la arrojó en un cesto de basura. Eso nos debe llamar a la reflexión. Tenemos que abocarnos a las escuelas, tenemos que enseñar a nuestros adolescentes. No podemos seguir ignorando la problemática que tenemos o vamos a despertar como país cuando emulemos o tengamos los mismos niveles de países como México y Chile. No puede ser, no podemos desconocer la problemática que tenemos. Son las 8:18. Presento en este momento a Sabrina Bacal, que se suma a Mesa Periodista. Sabrina, buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos nuestros oyentes y también a Suki, una voz autorizada en el tema de los femicidios y de la violencia contra la mujer. Yo quería preguntarle, Suki, además del endurecimiento de penas, del tema de los albergues, de la educación, de la conciencia de las autoridades, de los brazaletes, háblenos un poco del daño que pueden estar haciendo en estos delitos los acuerdos de pena. Muy buenos días, Sabrina, saludos. ¿Cómo estás? Mira, Bien, gracias. a mí me parece que tener acuerdos de pena en tipos puntuales, tipos penales puntuales, como los delitos de violación sexual a menores de edad, no son proporcionales. Premiar con un acuerdo de pena a los agresores, a los violadores, a los pedófilos, a los pederastas, no es proporcional al daño que se le causa a un niño o una niña cada vez que es violentado en su integridad. Nosotros tenemos que reconocer y entender el daño que se le crea física y psicológicamente a los menores que son abusados sexualmente. 1, 2, hay una tendencia y no nos dejemos engañar. Los agresores sexuales saben los beneficios que la normativa les ofrece porque nos hemos vuelto un país garantista y no tengo nada en contra de las garantías, de la presunción de inocencia de las personas. Sin embargo, darle ese beneficio de acuerdo de pena, se respeta el derecho y las garantías de las personas que son imputadas o acusadas, pero ¿dónde están los derechos del niño y la niña? La República de Panamá es signataria de la Convención del Niño y la Niña y sin embargo nosotros estamos premiando agresores sexuales con acuerdos de pena que al final la pena que se le imponga a lo mejor va a ser de 9, 8 años y con todos los beneficios que tienen de estudiar, de la libertad vigilada, no van a cumplir la pena. Sin embargo, tenemos menores, niñas en la República de Panamá que fueron abusadas sexualmente, que hoy en día son mamás y que se van a tener que encontrar con sus agresores cara a cara mientras ellos seguirán cometiendo el mismo delito. Entonces, la afectación, el impacto que hay hacia la niñez cada vez que se le violenta su integridad es grave. Y mientras no corrijamos, no podemos seguir premiando agresores sexuales con acuerdos de pena. Igual, reitero, pienso que también se debe excluir la figura o el tipo penal de femicidio de acuerdos de pena por la connotación que tiene, por el daño. Recordemos que son delitos que tienen un impacto grave en la sociedad. Entonces nosotros no podemos seguir dañando a las víctimas, revictimizándolas, haciéndolas también víctimas del mismo sistema que no las beneficia y que por el contrario premia a los agresores. Entonces, para mí, yo estoy totalmente de acuerdo y mi organización también es propulsora y apoya 100% todas las reformas que se vayan a dar en este sentido y ya. Es tiempo porque cada día los delitos de agresiones sexuales en contra de menores de edad, las cifras son abismales y nos tenemos que abocar a proteger a nuestra niñez. De nada nos vale tener una ley nueva, la ley 282 de protección a la niñez, si no tomamos los correctivos. De nada nos vale. Licenciada, permíteme, disculpa, te doy la palabra. Situación difícil y de verdad necesaria analizar. En estos momentos nos están informando de otra mujer asesinada en San Martín de Veraguas en este momento. Tenemos a nuestro periodista trasladándose al área, ya la policía inicia investigaciones, hay que conocer el contexto, pero es otra mujer asesinada en San Martín de Veraguas. Hay muchos de estos femicidios en el interior del país. Si se da cuenta, Chiriquí, Colón, Los Santos, Veraguas, hay pocos en la ciudad capital, donde principalmente vive la mayor, que concentra la mayor población. El interior del país, ¿hay algo que determine por qué tantas damas asesinadas en el interior del país? Yo creo que especialmente es la cultura del sector, es la misma cultura, es la idiosincrasia. Y les digo algo, yo tuve la oportunidad de ir a dar una conferencia, una charla en materia de derechos que tienen las mujeres y cómo protegerse del tema de la violencia doméstica, específicamente en Penonomé, y me quedé impactada
Hay mujeres que son, porque recordemos, como bien lo mencionaron hace un momento, el ciclo de la violencia contra la mujer, la violencia doméstica, no inicia necesariamente con el golpe. Ese es un patrón que lleva varios pasos. Y las mujeres, la mayoría en el interior, piensan aún todavía, hoy por hoy, que vivir en una relación donde el hombre le pega, la agrede, la insulta, la menosprecia, es normal. Entonces, en el interior del país, eso es la práctica común. Es normal, no, esa es pelea entre marido y mujer, uno no se tiene que meter, es normal que ellos peleen, es normal que te prohíba, es normal que te pegue. Y cuando venimos a ver, tenemos exactamente situaciones como esa. Entonces, para mí, es un tema de docencia. Todo un país, porque podemos tener todos los correctivos que ustedes quieran, pero si no nos abocamos a evitar la violencia, los altos niveles que estamos viviendo, no vamos a tener un país con una seguridad que se merece. Todos nos tenemos que abocar en materia de docencia, a prevenir cuáles son las señales de riesgo, a educar. Es una deuda que tenemos, tanto en materia de niñez como también en materia de violencia doméstica contra la mujer. Nando. Sí, yo vuelvo al tema jurídico y a la pregunta de Sabrina. A ver, yo creo que con respecto al tipo penal, la violación de menores, más que el femicidio, el femicidio siempre hay, casi siempre hay una flagrancia, saña y etcétera. Pero en el caso de violación de menores, incluso se puede hablar de que hay un subregistro. O sea, no toda violación es denunciada o va al Ministerio Público o se convierte en una denuncia. Creo que el maltrato a la mujer también, ¿no? Creo que también hay un enorme subregistro de mujeres en este momento que sufren cuadro de violencia, pero que No lo callan. Porque muchas veces estos delitos se ocurren en el mismo seno familiar. En la intimidad. En el entorno familiar. Y muchas veces, por esta cultura que usted acaba de mencionar, machista, la misma familia tiende a ocultar el delito. Así es. Entonces, en esos casos no hay registro. Pero luego, cuando sí hay denuncia, en la misma familia, por tratarse de una persona, así sea el vecino, va a seguir viviendo en la casa de al lado, no se va a mudar, teóricamente, tiende a propiciar el acuerdo de pena. O si es el tío, o si es el padrastro, tiende a propiciar el acuerdo de pena porque la violación no produce una ruptura de la relación, o sea, no hay una separación entre la víctima y el victimario. Siguen conviviendo y entonces para que las cosas se resuelvan, buscan el acuerdo de pena. Hace años el subregistro de los casos de violación en este país era enorme. Yo no sé por dónde andará hasta ahora. Y yo sí creo que ha aumentado el nivel de denuncias, pero sí que jurídicamente cómo se enfrenta esto. No quiero satanizar los acuerdos de pena, porque tenemos que Correcto. entender, Yo también quería... tenemos que entender que la finalidad del sistema penal acusatorio, que no es malo, que tenemos que reformar algunas cosas, perfecto, pero el sistema penal acusatorio no es malo. La finalidad del proceso no es que todos los casos terminen en juicio, eso es una realidad. Entonces no lo podemos satanizar, pero estamos hablando de tipos penales puntuales. Hay características en los acuerdos de pena. Por ejemplo, hay acuerdos de penas que los familiares, y aquí hay otra reforma que se debe de hacer. Los acuerdos de pena son una negociación entre Fiscalía y Ministerio Público. La víctima tiene voz, pero no tiene derecho a voto. Entonces, ahí hay una connotación que mirar. 1, 2. Los acuerdos de pena muchas veces los familiares, ¿por qué lo aceptan? Para no entrar en ese proceso de revictimización, hay un dolor. Sí, también hay características como la que usted acaba de mencionar, pero también hay situaciones, yo no quiero volver a pasar por eso, voy a enfrentar, que eso es lo que la sociedad no sabe, voy a enfrentar a la menor o al menor a un proceso de interrogatorio, entonces lo que se pretende es tratar de salvaguardar y se acepta al menor. Pero yo conozco familiares que no quieren acuerdos de pena. Yo tengo el caso de una menor de 11 años en la República de Panamá que fue abusada a los 10, a los 11 se convirtió en mamá y los familiares no quieren acuerdo de pena. Sin embargo, el sistema lo permite y en la audiencia de fase intermedia... Y el abogado defensor la va a buscar, o sea, lo va a buscar. En audiencia, allá iba, en audiencia de fase intermedia, que es la audiencia de acusación, la defensa pretendía con la fiscal hacer un acuerdo de pena de 9 años. En esa negociación yo me levanté yo fiscal.
yo no tengo nada que hablar aquí. Si usted me acepta este acuerdo de pena, yo voy a ver cómo voy a ver cómo vamos a oponernos totalmente a esto, porque esto no puede ser, porque hay una menor que está embarazada y hoy en día es mamá. Entonces yo puedo entender que hay familiares que sí no se quieren, y eso fue lo que me pasó en el caso de Karen Velázquez, y yo tuve que respetar la decisión de la mamá porque yo quería todos los años completos, 38. Pero cuando los familiares ya me dicen, licenciada, yo sé que usted ha luchado, ya yo no me quiero someter a los rigores del juicio, vamos a abocarnos a los 34. Eso se respeta. Pero lo que sí debe ser una connotación por parte de que, bueno, el familiar lo acepta, pero hay familiares que no quieren. Y por consiguiente, los acuerdos de pena en delitos sexuales tienen que ser excluidos o modificados. Tenemos que entender que el daño que le estamos haciendo a la niñez, premiando a los agresores sexuales, y ni hablar de que el registro de pedófilos en la República de Panamá no es público, es privado. Aquí y debería alguien me ser pregunta público. eso. Una de las preguntas que nos hacen a la línea de el 68002396 de WhatsApp es eso. ¿Dónde está la publicación de los violadores y pedófilos? Sabrina Bascal tiene preguntas. Sabrina. Sí, Suki, hay otro elemento, otras víctimas en esta grave situación de violencia, especialmente contra la mujer, pero digamos violencia doméstica en Panamá, y son los huérfanos, los niños que quedan sin madre y también sin padre, muchas veces después de una situación de un homicidio, de un femicidio. ¿Qué mecanismos tiene el Estado para garantizar la salvaguardia de estos infantes, o bajo qué custodia quedan estos niños que son huérfanos de la violencia? Mira, interesante la pregunta, y aquí lo siento, pero lo debo decir tal cual como es. El Estado panameño olvida totalmente a los hijos de las víctimas de violencia doméstica o el delito de femicidio. Nosotros en los casos que llevamos puntuales, somos los que nos hemos abocado a hacer todo el proceso de guarda, crianza o la tutela de los menores a los familiares directos, familiares que nosotros sabemos que son los que van a salvaguardar y a proteger a los menores. Pero el Estado hace una desconexión completa sobre cuál es el futuro de esos niños que quedan en ese estado de orfandad, sin papá, sin mamá, evidentemente, porque la mamá termina asesinada y el papá termina en una cárcel, y se desconecta por completo. En casos puntuales que nosotros llevamos, y hay un caso bien interesante que es el caso de Helen Castillo en Chorrera, en donde Helen fue asesinada por una ex unidad de la Policía Nacional, y hoy por hoy está esa abuela materna luchando con ese menor sin que haya ninguna institución, ni siquiera la institución responsable o donde trabajaba el agresor, que se haya acercado a poder colaborar con lo que pudiera necesitar el menor. Entonces aquí la realidad es que todas las organizaciones gubernamentales olvidan a los hijos de las víctimas, y son los familiares, tía, abuelos, los que maternos, evidentemente en este caso, los que tienen que seguir adelante tratando de proteger, salvaguardar y educar a los menores. Y con esto no estoy diciendo que es que la responsabilidad totalmente la tiene el Estado panameño. No, no me refiero a eso, sino por las características y las connotaciones de esos niños que quedan huérfanos. Deberían existir programas que le puedan ayudar. En el caso, mire, y yo lo digo con propiedad, las hijas de Karen Velázquez las vieron morirse en sus ojos, delante de sus ojos. Karen fue asesinada. Y ninguna de ellas ha recibido ningún tipo de atención psicológica por el Estado, simple y sencillamente por organizaciones no gubernamentales como la de nosotros, que es la que se ha abocado a poder ayudarles. Nos llegan algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Dice, la sociedad ha normalizado el comportamiento violento hacia Totalmente. la mujer por siglos. Es hora de visibilizar el tema Totalmente. y aplicar medidas de prevención a los factores de riesgo que inciden en la prevalencia de este flagelo contra las niñas y mujeres. La violencia psicológica está acabando con la autoestima de nuestras mujeres y transmitiendo estas inseguridades a sus Así hijos es. e hijas. Interesante el mensaje del radio escucha. También nos preguntan cómo identificar el detonante de la violencia contra la mujer. Mire, la violencia contra la mujer tiene varias etapas. Conductas que nosotros hemos normalizado. Y aclaro, yo no estoy diciendo con esto que las mujeres tenemos que vivir ahora en un libertinaje, no me refiero a eso. Pero si usted tiene una relación de pareja en donde su novio, que todavía no es su esposo, le dice, no quiero que hables con fulano, no quiero que hables con fulana, ojo. Ojo con eso, porque son señales. Esa connotación de si no eres mía, no eres de nadie,
Ojo, porque eso es una amenaza. Esa agresividad de que, y reitero, no es que quiero que las mujeres, cada quien se viste como quiere, pero no te puedes poner tal cosa, o sea, tienes que ver que son pequeñas señales que dentro del núcleo de la relación familiar ya debidamente establecida se van totalmente a ampliar. Ese control de la economía, de que yo soy el que controlo las finanzas, yo pago todo, tú simplemente eres, o inclusive esas declaraciones verbales, no, tú no sirves para esto, tú eres mala en esto, son pequeñas señales que lastimosamente en el devenir ya de una relación debidamente establecida de familia se van a agigantar. Debemos entender que la violencia doméstica o la violencia contra la mujer no va en descenso dentro de una relación, va en aumento. Lo que hoy Nunca va a cambiar lo que no. Hay mujeres que piensan, él va a cambiar. No. Miren, está comprobado. Y tengo casos puntuales en donde mujeres establecieron relaciones de pareja con hombres que ya tenían un antecedente. Que yo siempre, De parejas anteriores. Que yo soy del criterio que en Panamá también debe existir un registro de agresores en materia de violencia doméstica. También debería de existir. Entonces, no va a cambiar. Lastimosamente, el que es agresor, el que agrede físicamente, no va a cambiar. ¿Y por qué? Porque tampoco nos podemos abocar a que hay que trabajar en el hombre también. Dos cosas bien importantes. Claro. Uno, no todos los hombres son violadores ni agresores. Eso sí quiero dejarlo. Hay hombres de bien, como ustedes que están aquí tratando de visibilizar la problemática. Eso es importante. Pero nosotros tenemos que trabajar también en el hombre. Tenemos que buscar los mecanismos. ¿Cómo educarlo? Correcto. ¿Qué hacemos con los hombres que están condenados por violencia doméstica dentro de las cárceles en estos momentos? Estoy hablando de una violencia que no llegó al tipo penal de femicidio. Nosotros estamos trabajando en proyectos como organización para poder entrar a las cárceles y poder trabajar con esos hombres con la finalidad de que no vuelvan a cometer este tipo penal. Repito, seguimos siendo un país reactivo y no preventivo y es ahí donde tenemos la falencia. Aquí también me escriben, no olvidar que el hombre pide perdón llorando y vuelve a pegar. Así es. Eso es lo que dice Eso aquí es un uno ciclo. de nuestro radio escucha. Eso es un ciclo. Le pega, te pido perdón, te traigo el arreglo de flores, te llevo a cenar, te visito, te llevo, te bajo el sol, la luna y las estrellas, pero nuevamente te vuelvo a agredir. Ese es el ciclo. Sabrina tiene pregunta. Dime, Sabrina, te escuchamos. Sí, Suki, lo que usted dice es cierto y está confirmado que de la violencia psicológica y verbal se pasa casi siempre a la violencia física. Y yo quería preguntarle por declaraciones recientes de nuestras autoridades de seguridad, tanto del ministro de Seguridad como del comisionado de la policía, que de alguna manera tienen su interpretación donde la carga de la responsabilidad está en la víctima y no en el victimario. La mujer tiene que escoger bien con quién anda, o ese tipo de declaraciones de figuras de autoridad masculinas, ¿cómo incide en la normalización de estos tipos de violencia contra la mujer? Mire, con todo el respeto que las autoridades se merecen, esa línea de comunicación, que yo digo que más allá que una línea de comunicación, es ese pensamiento que ya han demostrado que tienen intrínseco en sí, y yo no quiero ni saber si la cabeza de estas instituciones piensan de tal manera cómo serán los subalternos. Es errada pretender que la responsabilidad o culpabilizar siempre a la víctima, decir que la mujer tiene que saber escoger su pareja, es lo más errado y sigue siendo parte del problema. Nunca una mujer que ha sido víctima de violencia doméstica, nunca una mujer que ha sido asesinada por su pareja será la culpable ni la responsable de absolutamente nada. La culpa siempre la tendrán los agresores y en ese sentido las autoridades tienen que entender que ese discurso o esa manera de visualizar la problemática tiene que cambiar si queremos reducir los porcentajes que tenemos en la República de Panamá. Pretender trasladarle la responsabilidad a la víctima no colabora con la solución al problema, todo lo contrario, lo sigue invisibilizando, sigue impidiendo que se reconozca la realidad que tenemos. No podemos seguir emitiendo opiniones que la mujer tiene que saber escoger pareja o
es que están desaparecidas porque a lo mejor están con un novio. Basta ya de ese tipo de declaraciones. Y reitero, aquí no se trata de una línea de decir que es una lucha de sexo. No, tenemos que enfocarnos en la realidad del problema que tenemos, visibilizar la realidad, no seguirla ocultando. Entonces, ese tipo de planteamientos y postura lo que hacen es agravar la problemática e impiden que las instituciones que tienen que buscar soluciones trabajen en función de prevención. Nos escriben aquí también, y te doy la palabra y disculpa, Nando. La formación del hombre nace en el hogar. Nos escribe una radio escucha. Hay que enseñarle a las mujeres y a hombres a criar hombres de bien, con disciplina y sin mamitis, dice, para resolver este problema. Tenemos que educar hombres y mujeres, niñas y niños. Tenemos que educar a niños que sean caballeros y a niñas que respeten a los caballeros. O sea, es un rol compartido. Fernando. No, a propósito de lo que señala Sabrina sobre lo que yo llamaría machismo militar. Así es. O militaroide. Así es. Supuestamente no tenemos militares en el país. También hay un machismo, y me voy a meter en temas complicados, que yo llamaría basado en determinantes religiosas. Hay casos de personas, de parejas en las que existe violencia intrafamiliar y violencia hacia la mujer y hacia la familia en general, pero priva el principio de que lo que Dios unió no lo separará el hombre. Y hay casos así, en los que una especie de visión machista religiosa termina determinando la continuidad de la violencia en el hogar. Ok, bueno, yo puedo decir de esto lo siguiente. Yo soy creyente, soy una mujer de fe. Creo en el principio de que el matrimonio pues es para siempre. Sin embargo, no podemos seguir tampoco desde el punto de vista religioso pretendiendo que una mujer que es maltratada, que es golpeada, que todo el tiempo está siendo humillada, se pretenda quedar en un matrimonio en donde puede perder la vida. O sea, ahí también tenemos que trabajar. Y yo agradezco por lo menos la oportunidad. Hace un momento hablaba de una conferencia que fui a dictar en Penonomé y el lugar donde lo dimos fue en una iglesia católica. Y también he ido a iglesias evangélicas a visibilizar y a enfocarlos en la problemática. Porque no podemos pretender, aquí todo el mundo juega un papel importante. Todos, iglesia, Estado, organizaciones. Nosotros no podemos pretender como país, ni mucho menos desde la perspectiva religiosa, que porque es que el matrimonio es para siempre, la mujer se tiene que quedar sometida al maltrato, al vejamen, al abuso, porque yo estoy convencida desde mi fe que eso no es lo que verdaderamente ese no es el fin del matrimonio. Entonces también con ellos se debe trabajar y orientar. Mi pregunta final, que no podemos dejarla escapar sin responder a esta pregunta. ¿Cómo está el proceso para cambiar? ¿El Código Penal es el que hay que cambiar? Bueno, nosotros quisiéramos reformar, o las organizaciones se han abocado a reformar tanto el Código Penal en materia de aumentos de pena y el Código de Procedimiento Penal en cuanto a la figura de los métodos alternos de solución de conflicto, que es una de ellas son los acuerdos de pena. Entonces es ahí donde se pretende reformar. ¿Pero dónde está eso? ¿Está en la Asamblea de Diputados? ¿Está, o sea, ya es un anteproyecto de ley? Se presentó ayer, hay dos, antes de ayer hubo un movimiento, que presentó en materia de excluir los acuerdos de pena del Código de Procedimiento Penal. Se presentó en la Asamblea una iniciativa legislativa y ayer también otro grupo de organizaciones de mujeres también presentó otra iniciativa legislativa en ese mismo sentido. Y nosotros vamos a estar al pendiente de la discusión, del debate y de todo lo que podamos aportar. Suki, una última pregunta. Mientras hacemos esta transformación legal de reformar códigos, endurecer penas, a lo mejor hay alguna... Fortalecer instituciones. Fortalecer instituciones. Ese es muy importante. Así es. Pero si hay alguna dama, alguna mujer que en estos momentos es víctima de violencia, se lo calla y nos esté escuchando, ¿qué mensaje tú le das? Primero, siempre diré lo mismo a todas las mujeres. El que te ama no te daña. Empezando por ahí. Segundo, denuncia. Puedo entender que el proceso de denuncia no es fácil, muchas veces las víctimas son revictimizadas, no se le entiende, los primeros auxiliares que las tienen que ayudar no las apoya, sin embargo, denuncia. Y tercero,
no estás sola. Si necesitas el apoyo de organizaciones como la que yo dirijo, nos puedes contactar @vidamujerpty. Nosotros estamos a la disposición para acompañarte en el proceso de violencia doméstica o hasta para orientarte, entendiendo que el ciclo de violencia para la mujer no es fácil. Y a la sociedad panameña, basta ya de responsabilizar a las víctimas, de decirle a las mujeres que ellas son las que tienen la culpa y que ellas tienen que saber escoger pareja. Enfoquemos la responsabilidad penal, moral y social hacia los agresores. Un último comentario de nuestros radioescuchas y televidentes dice, nos escriben, los niños y niñas por lo general no son cuidados en el hogar cuando ven violencia entre sus padres, gritarse, insultarse, golpearse. Ellos callan y piensan que eso es una conducta normal. Lamentablemente es común esas conductas. Es que es un ciclo que se repite. La violencia doméstica o violencia contra la mujer es aprendida. Eso no es, porque esos violadores, esos agresores crecieron y fueron formados en una cultura de hogar violenta. Esa es la realidad. Suki Yar, abogada, miembro de la Fundación Vida Mujer. Suki, muchas gracias. Gracias a ustedes. Analizando un tema difícil, complicado, en donde la sociedad panameña definitivamente tiene una deuda. Tenemos que aportar todos. Esto es un problema de todos. Así es. Les reitero, la información en desarrollo. Se registra el asesinato de una mujer en San Martín de Veraguas. Estamos conociendo los detalles. En nuestros próximos noticieros, manténganse conectados con toda nuestra plataforma informativa para darle a conocer los detalles de una mujer más asesinada en Panamá, tristemente.